Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a este nuevo episodio del canal Tu Vida con Lluvia. Mi nombre es Lluvia, me presento para todo el que esté nuevo aquí. Si no me conoces, este es un canal donde hablamos de la palabra de Dios, hablamos del crecimiento espiritual y pues sean bienvenidos. Hoy tenemos un tema maravilloso como lo ¿es arrepentimiento o cruda moral? La diferencia que puede cambiar tu vida. Qué hermoso tema. ¿Alguna vez has sentido culpa por algo que hiciste, lloraste, prometiste que cambiarías, pero al pasar el tiempo todo volvió a ser igual? No estás sola, créelo que no estás sola. Eso, mi querido amigo, mi querido amiga, no siempre es arrepentimiento. A veces solo es una cruda moral momentánea, una emoción que duele pero que no transforma. Fíjense la magnitud de esa palabra, ¿verdad? Pero arrepentimiento, algo que yo creo que todos en algún momento lo hemos sentido y pues hoy estaremos hablando de eso. La verdad que es un tema un poco complicado. Voy a estar hablando a mi conocimiento. Yo sé que pudieran tratarse muchos temas acerca de esto, pero hoy estaremos hablando de esto. Dice que el verdadero arrepentimiento no se queda en un sentimiento, te mueve a cambiar de dirección. Por eso es que a veces decimos, no, pero es que ya no lo va a volver a hacer, o es que ya prometí, uno incluso, uno mismo ha prometido, a lo mejor ya no lo voy a hacer, que esta es la última vez. ¿Y qué sucede? Cuando menos piensas, ya volviste a cometer otra vez el mismo acto, qué sé yo, pero en realidad es porque era solamente un arrepentimiento momentáneo, una cruda moral que le llamamos, como cuando hace a uno algo muy fuerte o algo que de verdad lastimó a alguien, pero no lo suficiente para que tú reflexionaras. Simplemente te sientes mal por lo que sucedió, porque lo que causó tus actos, pero no lo suficiente para tocar tu corazón y decir, basta, esto fue lo último que hice de este tipo de cosas y verdad, y pues seguir. En cambio, fíjense, en la Biblia nos enseña algo muy claro en 2 Corintios 7:10. La tristeza que es según del mundo produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esa tristeza del mundo es la culpa que solo aparece cuando enfrentamos las consecuencias. Porque a veces cometemos, como les dije ahorita, algún error que nos causó una culpa, de la cual a lo mejor no estamos tan arrepentidos, pero cuando vimos todo lo que sucedió, dices tú, no, me pasé. Entonces solamente te arrepientes momentáneamente, como dije ahorita, solamente es una cruda moral por todo lo que sucedió, pero en tu corazón, dentro de tu corazón, no ha habido ese quebrantamiento para que tú reflexiones de tal manera que digas tú no. Esta fue la última vez. Entonces dice, esa tristeza del mundo es la culpa que aparece cuando enfrentamos las consecuencias. Nos sentimos mal por lo que hicimos, por lo que perdimos, pero por lo que nos salió mal, pero no por haber lastimado el corazón de Dios, porque cada vez que uno comete un acto que ofende a las demás personas, eso también ofende a Dios. A veces pensamos que solamente es para alguien más, para ofender a alguien, a mi hija, a mi hijo, a mi esposo, a mi vecino o a algún trabajador que trabaja conmigo, algún compañero, pero no, ofendemos a Dios, lastimamos el corazón de Dios. Él al vernos, nuestra actitud, nuestra forma de llevarnos, ¿verdad? De conducirnos. Dice, pero no por haber lastimado el corazón de Dios. Y cuando ese dolor se calma, todo vuelve a ser igual. Por eso es que a veces queremos ese cambio en nuestra vida, pero lo deseamos, anhelamos, pero no estamos dispuestos a hacer ese cambio que se necesita totalmente para poder transformar nuestra vida, nuestro corazón, para volvernos esas personas que necesitamos ser, porque el arrepentimiento, creo yo, te lleva a ser una nueva persona, a dejar eso que no te ayudó, como dice su palabra. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, reconocemos que Cristo es el que pagó por nuestros pecados. Nosotros somos nuevas criaturas cuando aceptamos a Cristo, cuando reconocemos que solamente es Él. Entonces nos transformamos en una nueva persona, y no porque sea por arte de magia, sino que conlleva un proceso, pero tú ya diste el primer paso, y en el momento que tú lo decides, en ese momento tú ya estás cambiando, ya estás en ese proceso, siempre y cuando tú te mantengas ahí
firme de que no regresar atrás. El arrepentimiento genuino, en cambio, nace del reconocimiento de que hemos estado lejos del propósito de Dios. Y eso nos impulsa a regresar a Él con todo nuestro corazón. O sea que en el momento que queramos regresar para atrás, nos vamos a recordar del dolor que causamos, de todo lo que hicimos, de que ya no quieres regresar para atrás, de que esa vieja persona ya la dejaste atrás, de que tú te quieres transformar. Por eso la transformación se dice que uno debe de querer. Tienes que tener la intención de querer crecer. El crecimiento personal, crecimiento espiritual, en cualquier ámbito, en cualquier área de tu vida, tú debes de querer tener la intención principalmente de querer cambiar. En el momento que hicimos algo que nos conllevó a arrepentirnos, ya sea momentáneamente, ese arrepentimiento genuino va a depender de qué tanto tú quieres cambiar. Y es ahí donde por eso decimos que Dios es un caballero, que Dios no va a entrar en un corazón donde no quiere, donde no lo quieren recibir. ¿Por qué? Porque uno tiene que querer cambiar. Yo sé que Dios pone el querer y el hacer, pero Dios no lo pone. Pero tú decides querer cambiar. Si tú quieres seguir llevando esa vida que llevas, yo no sé. Si quieres seguir haciendo algo que tú haces, solamente tú sabes, tú que me estás mirando, yo que lo estoy. Muy, muy importante. Yo por eso elegí este tema y porque hay muchas áreas de nuestra vida que cuando conlleva crecimiento personal, crecimiento espiritual, todos estos puntos son muy, muy importantes porque no puede haber un crecimiento. Nada crece en un área donde está sucia, donde está llena de esa malva que destruye las buenas. Entonces no puede entrar nada bueno si no dejamos salir las malas. Entonces el arrepentimiento genuino es muy importante para cualquier cambio de nuestra vida. Y aquí les voy a poner pues ejemplos hay muchos en realidad. Un matrimonio fallido, personas que fallamos con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestros padres, como nuestros compañeros, como ya lo comentaba. Entonces, en cualquier área de donde tú te encuentres, siempre va a haber problemas. Solamente hay que saber cómo solucionarnos. Y si nosotros fuimos el problema, pues tener la humildad de reconocerlo. Mira, ¿sabes qué? Perdóname, de verdad estoy muy arrepentida. Te prometo que no va a volver a pasar, pero más que palabras, que sean hechos. Hechos, dice. Cuando no trabajamos en sanar raíces de heridas, ya sea que pase en la familia, como les dije, en donde sea, debemos de prometernos ser más pacientes, porque tanto cuando las personas fallan con nosotros, a cuando nosotros fallamos, quisiéramos que las demás personas fueran empáticas con nosotros, que fueran pacientes, que nos tuvieran esa paciencia, ¿verdad? De que también estamos en un proceso, pero debemos de ser pacientes nosotros, porque cuando a nosotros nos pasa algo, nosotros quisieran que nos perdonaran, quisiéramos que fueran más pacientes que nosotros, que tuvieran más empatía, que nos comprendieran más, que nos ayudaran a restaurarnos, que si ya caímos, que nos ayudaran a levantarnos, ¿por qué no? Cuando la gente dice perdón, no volveré a hacerlo, dice, pero no trabajamos en las heridas, en la verdadera raíz, seguimos reaccionando igual ante los problemas, y es cierto, porque el arrepentimiento genuino es atacar la raíz de donde viene todo, como dije, en lo espiritual, en lo personal, porque para hacer un cambio nosotros espiritual necesitamos el arrepentimiento genuino por la vieja persona que hemos sido. Por eso cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, uno de los pasos es arrepentirse de sus pecados, reconocer que somos pecadores y que ese pecado, pues la paga es muerte, ¿verdad? Entonces, lo mismo conlleva cuando uno no tiene un arrepentimiento genuino, cuando solamente es una cruda moral. Eso es la muerte para tu espíritu. ¿Por qué seguir haciendo las cosas solamente que en el momento te sentiste mal, pero lo vas a volver a hacer porque no atacaste la raíz? Dice, y así es como se crean ciclos frustrantes de discusiones, distanciamientos, porque está ese cambio genuino. O sea, hablan o hablamos, ¿verdad? Y decimos que ya no voy a gritar, ya no voy a hacer esto, ya no voy a comer pan, como a veces yo digo, pero en realidad no está el deseo de dejar de comer pan, solamente es un deseo que quisiera que el pan ya supiera muy malo para que no me gustara, pero en realidad no es algo genuino que estuviera en mi corazón cuando yo prometo, no, ya casi no voy a comer panes, porque ese casi
pues no quiero comprometerme totalmente, ¿verdad? De que ya no me... Si me llegas mirando comiéndome una galletita, un pedazo de pan, es porque dije que casi no iba a comer, pero no dije ya no voy a comer. Entonces lo mismo sucede. Cuando tú prometes no hacer algo, ¿cómo lo estás prometiendo? ¿De verdad lo sientes en tu corazón o solamente te estás sintiendo mal en el momento para salir de la situación, para sentir mal a tus familiares, a las personas que están a tu alrededor? Los estás queriendo decir como, cálmense, ya no lo voy a volver a hacer, pero dentro de tu corazón no está ese deseo genuino de cambiar, no está ese arrepentimiento de corazón. Y todo eso crea distanciamientos, rompen con familias. Yo me puedo ver aquí donde vivimos en el área de California, como hay muchas personas tiradas en la calle, personas que tienen su familia, personas que a lo mejor vienen de otro lado, que han perdido todo, que sienten que ya no tienen nada por qué luchar. Y yo me puedo imaginar que esas personas cuando iniciaron con el vicio que tienen, ellos me imagino que quisieron cambiar muchas veces, que muchas veces tuvieron en su corazón el deseo de cambiar. Pero dentro de ellos estaba ese enemigo que no los dejaba comprometerse totalmente, que sabían que estaba destruyendo su vida, pero no querían dejarlo. Y pensaron que todo el tiempo iban a tener paciencia con ellos, hasta que el vicio fue más grande que ellos y ya dejaron de pensar. Como dice, aquí también está una historia en Lucas 15, el hijo pródigo, él cometió errores con su papá, se alejó, desperdició todo lo que su papá le había dado. Pero ¿qué pasó? Dice las escrituras que él volvió en sí, que él volvió en sí. Imagínense esa palabra tan poderosa, que si uno orara por ese volver en sí, que a veces pensamos como cuando yo no iba a la iglesia, no conocía de la palabra de Dios, no era salva. Yo, no sé, yo miraba las cosas de una manera muy, muy diferente, muy diferente. No las miraba como las veo ahorita. Yo sé que hemos crecido mucho, he crecido mucho, conozco un poco de la palabra de Dios. Yo no puedo decir que yo sé mucho de la palabra de Dios, porque en realidad no. Pero yo hablo de lo que a mí me ayuda y de lo que aprendo. Cuando acepté a Cristo y que empecé a leer la Biblia, que empecé a ir a escuchar las predicaciones, a la iglesia, yo pude ver cómo, no sé, decimos a veces que quitamos como un velo de los ojos, que lo que antes mirabas ya no lo ves y lo que ves ahorita antes no lo veías. Entonces es algo como que no lo puedo explicar muy al 100. Quisiera ser más explícita, la verdad, pero se me quitó una venda de los ojos. Yo miraba el mundo muy superficial, lo miraba y yo puedo dar testimonio porque yo era bien bailera, me gustaba mucho la música, me gusta todavía, yo escucho alabanzas, me gusta estar alegre, aunque pues si tú me has seguido en el canal, tú sabes todo lo que nos ha sucedido y muchas cosas se han apagado dentro de mí, que yo lucho por mantenerlas prendidas, fuertes, confiando en la palabra de Dios. Pero esa lluvia que existía ya no existe. Existe una parte, lo esencial, y una parte que no me ayudaba la quité. No porque quise, no, sino que simplemente yo pude ver que no me conducía a ningún lado, que esa alegría era momentánea, esa felicidad era momentánea, salir. Llevaba una vida social que no me beneficiaba, vamos a decirlo así. Entonces yo pude ver cómo de un día para otro algo que a veces disfrutaba lo empecé a mirar mal. Pero yo de repente sentí en mi corazón, ¿qué estoy haciendo aquí? Y yo volteé a mirar para todos lados y yo me empecé a sentir incómoda. Y yo pensé, Dios no quiere eso para mí. Dios no quiere eso para mí. Desde ese día dije yo, no más. No vuelvo a venir aquí. Porque yo sentí que ese no era mi lugar. Sentí algo como que de repente, o sea, llegué a ese lugar, estábamos bien, comimos, disfrutamos, empezó la música. Empecé a ver un despapalle a mi alrededor que me asustó. Y yo dije
¿qué estoy haciendo aquí? Yo desperté. Ese día se cayó la venda de mis ojos. Esa venda que no me dejaba ver más allá, que no me dejaba ver que estaba mal, que iba por un muy mal camino. Y no era por un camino que Dios quería para mí. Ese día llegó la salvación para mí. Yo no lo sabía, pero yo iba a ser salva. Yo todavía no conocía de la palabra de Dios, pero ese día yo me empecé a sentir indispuesta y yo ya no quise estar ahí. Ya de ahí me senté, me tomé mi soda, porque no estaba tomando, y yo dije, ya no vuelvo aquí. Y esa fue la última vez que yo pisé ese lugar. Desde ahí para acá nunca se me ha ocurrido regresar. Gracias a Dios. Ya después de eso, la vida ha sido muy diferente para mí. Ha habido muchos cambios para bien, gracias a Dios, porque la palabra de Dios me alcanzó, su gracia me alcanzó, su misericordia. Entonces, yo te invito a que tú veas a tu alrededor y tú mires y pienses, ¿en realidad Dios quiere esto para mi vida? ¿Dios quiere que yo lleve mi vida así? Eso que dice aquí en Lucas 15, Él cometió errores, se alejó, desperdició todo, pero un día volvió en sí. Esa palabra es tan poderosa, tan poderosa. Esa persona que no quiere cambiar, necesitamos orar para que esa persona vuelva en sí, para que vuelva a ser ella, para que regrese a esa persona alegre, alegre, jovial, con ganas de luchar, con ganas de vivir, con ganas de buscar de Dios, con ganas que busque algo que la llene de verdad. Que yo me imagino que son personas que no se llenan, que está algo dentro de ellos que no los deja. Pero yo escuchando a una persona que estaba dando una charla, él dijo, había un enemigo dentro de mí que lo tuve que hacer mi amigo para yo poder hacer las cosas que yo quería hacer. Eso me llevó tiempo así como medio entenderlo. A lo mejor tú que me estás escuchando lo entendiste rápido, pero ¿cuál es ese enemigo? ¿Te has pensado si tienes un enemigo dentro de ti que siempre te está diciendo no vayas a la iglesia, no dejes de tomar? Ay, promete por ahorita y ya luego se les va a olvidar que dijiste esto. O a lo mejor estás prometiendo algo y lo estás cruzando los dedos acá por atrás, como dicen, ¿verdad? Que ay, no, cruzarlos. Haz changuito para que no sea válido. Entonces, tú te pones a pensar, estoy en el lugar que Dios quiere para mí. Y eso es algo muy profundo. Créanlo que esas personas que no pueden vivir un arrepentimiento genuino es porque no han vuelto en sí. No les ha caído el 20 de que necesitan hacer cambios en su vida y no va a haber ningún cambio si ese arrepentimiento genuino no sucede en sus vidas. Fíjense qué tristeza y qué tremendo, ¿verdad? Porque dice que la tristeza del mundo es un lamento que se centra en consecuencias, en el sufrimiento, pero sin un arrepentimiento real. O sea, que puede haber un sufrimiento real. Tú lo puedes estar sintiendo en el momento que cometiste alguna locura, que hiciste algo, no sé, por lo que tú te puedas arrepentir. Que lo que puede ser grave para mí, a lo mejor para ti no lo es. Y por eso es que cada quien pensamos de diferente manera. Y se respeta. Pero dice aquí que la tristeza del mundo es un sufrimiento, pero sin arrepentimiento real. Y la tristeza, que es según de Dios, ¿verdad? Porque así dice su palabra, según de Dios, es un dolor que lleva a la salvación. Es el arrepentimiento genuino y que te lleva a la renovación. La verdad que este es un tema muy extenso que ¿verdad? Espero que me pueda estar dando a entender, pero en realidad es muy importante. Tenemos el ejemplo bíblico de Pedro, cuando Pedro lloró, cuando Pedro se arrepintió, ¿verdad? Dios le dijo, Jesús le dijo que tardará más en cantar un gallo cuando tú me negarás. ¿Cómo Pedro se arrepintió? Dice, Pedro, quien lloró amargamente después de negar a Jesús, su tristeza fue según de Dios. Según Dios, lo que le llevó a un arrepentimiento profundo. Pedro tuvo un clamor hacia el Señor implorando perdón, porque dice que lloró amargamente, como cuando Ana le estaba suplicando, pidiendo amargamente, llorando desde el corazón, tanto que ni se le entendía su plegaria, ¿verdad? Que estaba pidiendo por un hijo.
Solamente Dios sabía lo que ella tenía en su corazón y lo que ella estaba tratando de decir. Entonces, a veces hay una oración tan genuina, un clamor tan profundo, un arrepentimiento tan profundo que es el que Dios ve. Ese corazón contrito, dice, humillado. Cuando uno se arrepiente de corazón, cuando lloras amargamente porque sabes que la regaste, ¿verdad? Y pues quizás hoy estás cansado de sentir esa culpa. A lo mejor ya has pedido perdón por algo que hiciste y aún así sientes que Dios no te ha perdonado. A lo mejor no has llorado amargamente. A lo mejor tú has sentido que no te has arrepentido del todo. Porque no sé si les ha pasado, pero hay veces que uno ora y sientes que tu oración fue muy superficial. Tú quieres orar, pero a veces el enemigo está tan presente que no te sale la oración. Y tú quieres orar y no te salen las palabras, no te salen, no logras ponerte en comunión con Dios, no logras esa intimidad con Dios. Y a veces es porque también estamos tan ocupados en el mundo haciendo cosas, ¿verdad?, que no deberíamos de estar haciendo, que a veces es más el ruido del mundo que no escuchamos la voz de Dios. Y eso no nos deja a nosotros orar, no nos deja concentrarnos en la palabra de Dios. Estamos alejados íntimamente de Él. Que cuando queremos orar, cuando nos llega esa necesidad de orar, es porque estás alejado y ahí tienes que continuar hasta que tú sientas que Dios te escuchó. Entonces, si tú sientes que Dios no te ha perdonado, créelo que si tú ya te arrepentiste de corazón, Dios te ha perdonado, ¿verdad? Confiemos en que Dios nos ha perdonado a todos. A lo mejor tú estás cansado de sentir esa culpa. Quizás has tratado de cambiar muchas veces sin ningún resultado. Pero Dios no te está pidiendo perfección. Dios no nos pide que seamos perfectos. Solamente Él pide que tengamos un corazón dispuesto. Cuando decides arrepentirte de verdad, Él te da las fuerzas que tú no tenías, que tú no tienes. El arrepentimiento verdadero no te humilla, te libera. Te sientes liberado. Sientes que ya no traes esa carga en tus hombros, que ya te sientes más ligero, con esa fe y con esa confianza de que Dios ya te perdonó. Te da una nueva oportunidad de reconstruir lo que el pecado y el orgullo te destruyeron. Porque eso es lo que quiere el enemigo, destruirnos. Destruir cada área de tu vida que Dios está edificando. Yo sé que al enemigo no le gusta la palabra de Dios. No le gusta que hablemos de la palabra de Dios. No le gusta que hablemos del arrepentimiento. Yo sé que el enemigo todo el tiempo está presente. Todo el tiempo. Pero nosotros debemos de ser más fuertes, mantenernos firmes en la oración todo el tiempo. En el momento que se nos presenta algo en lo que nos pudiéramos arrepentir después de hacerlo, es orar: Señor, por favor, no me permitas volver a caer en eso. Ayúdame a salir de este lodo cenagoso en el que he caído. Tú puedes hacerlo. Dios te da la mano para que tú puedas salir de ahí. Créelo. Créelo profundamente que eso es así. Porque Dios tiene sus promesas y Dios no falla. Dios cumple sus promesas. Y es ahí donde la familia se sana, el matrimonio se restaura y el alma encuentra la paz. Imagínense, en el arrepentimiento, ¿verdad? En Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El arrepentimiento o cruda moral momentánea es estar encubriendo tu pecado. Si tú no reconoces que estás haciendo mal, pues dice aquí que no prosperarás. Y no está hablando de dinero, está hablando de que tu alma no prosperará, de que tú no prosperarás. Imagínense que uno no prosperará, que todo lo que haga te va a salir mal, que todo te va a salir mal. Y a veces pensamos eso, que todo nos sale tan mal, que dices tú: ¿para qué voy a cambiar? ¿Para qué? O sea, no vale la pena. Pero créelo que vale la pena. Si hoy reconoces que necesitas cambiar algo, no lo dejes para después. Dios no quiere verte atado a la culpa, sino renaciendo en su perdón. Pídele perdón a Dios. Pídele perdón a esa persona a la que le has fallado. Y no le prometas. Hazlo. Hazlo desde el corazón. No por las personas. Hazlo por ti. Porque tú mereces tener una mejor vida. No estar cargando con culpas.
Si tú ya decidiste cambiar, compruébalo. Vive una vida que refleje que Dios te ha perdonado, que tú estás contento y alegre y que tú vives en su misericordia, de que tú te sientes renovado, porque la palabra de Dios, ahí está todo en la promesa. Dice, no basta con sentir, hay que decidir. Y cuando decides arrepentirte de corazón, la misericordia de Dios hace lo imposible posible. Así que a veces no pienses que tú no vas a poder, porque Dios hace lo imposible. Tú solamente haz lo que tú tienes a tu mano. Tú arrepiéntete de corazón. Dile a Dios que tú quieres cambiar. Pon toda tu disposición para que Dios trabaje en tu corazón y en tu mente. Y pues hasta aquí hemos llegado. Gracias por quedarte hasta el final. Si este mensaje, como siempre decimos, tocó tu corazón, compártelo con alguien que tú pienses o que te gustaría que lo escuchara. A veces son temas que a lo mejor tú no estás pasando por nada, a lo mejor tú tienes esa intimidad con Dios, pero a lo mejor hay alguien en tu familia que la está pasando mal, alguien a la que tú le estás hablando de la palabra de Dios y no te escucha. Ora para que vuelva en sí, ora por esa persona, oremos por esas personas que están afuera, sin su familia, que están sintiendo en su corazón que están abandonados, porque a veces también como familia no sabemos cómo reaccionar ante las cosas que nos pasan. A veces no queremos perdonar, queremos en nuestro corazón que las personas sean perfectas, pero recordemos que nadie somos perfectos. Nosotros tenemos que tener un corazón para que cuando ese hijo pródigo regrese, nosotros lo recibamos con gozo, con alegría, porque ha vuelto en sí. Que el Señor te bendiga y nos vemos en un próximo video. Bye.